Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro tiempo devocional. Hoy queremos saludarte a ti que siempre estás mirando nuestros videos. Que Dios bendiga abundantemente, que prospere tu camino y que todas las cosas que emprendas se haga de la mejor manera. Hoy queremos hablar acerca del propósito, de un propósito que Dios tiene con cada persona, y especialmente voy a hablar del propósito que tenía Dios sobre David para que fuese rey en Israel. Y lo encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 24, versículo 17, y dice lo siguiente: y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien habiéndote pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado el Señor en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? El Señor te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Mira esta parte tan importante que Saúl le dice a David. Y ahora, como yo entiendo, le está hablando el rey a David, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por el Señor que no me destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Hay algo importante que resaltar, que es cuando Dios tiene un propósito contigo, no hay quien lo destruya. Dios tenía un propósito con David, y el propósito de Dios con David era que fuese rey sobre Israel. Pero cuando tú tienes un propósito de parte de Dios, el diablo, el enemigo, tu adversario, quiere destruir, quiere acabar con el propósito que Dios tiene para contigo. Y esto pasó con David. David estaba en su casa pastoreando las ovejas de su padre, y llegó un gigante a mal hablar, a gritar y a atacar al pueblo. Sin embargo, David fue al campo de batalla y encontró, y desde que David mató a Goliat en el capítulo 17, empezó a cumplirse el propósito de David. Claro que Dios ya lo tenía preparado desde antes. Sin embargo, cuando David mata a Goliat, se hace reconocido entre el pueblo, y porque incluso coge la cabeza de Goliat y camina por todo el pueblo. Pero aún después de la guerra, cuando regresan de la guerra, decían en el pueblo cantando: Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Y esto hizo que el rey se llenara contra David de celo. Y después que el rey se llenó de celo, quería ya acabar y destruir a David, y más cuando sus dos hijos se habían quedado ligados o se habían unido más a David que al propio rey Saúl. Pero hay algo que quiero que entendamos aquí, que cuando Saúl se encuentra en un lugar, en una cueva, haciendo sus necesidades, David va y le corta la orilla de su manto, y todos sus siervos le dicen a David: mátalo porque Dios lo ha puesto en tu mano. Pero cuando David le corta la orilla de su manto, se turba, y cuando se turba dice: no pondré la mano sobre el ungido del Señor. Hay algo que entender. David ya había sido ungido por rey sobre Israel. Sin embargo, él no se atrevió a poner la mano sobre el que estaba reinando en el momento, porque él respetó la autoridad. Pero ¿qué pasó? Dios tenía su propósito con David, y Dios iba a llevar a cabo su propósito. Y cuando David le dice a Saúl: mira la orilla de tu manto, yo la corté, hice esto, Saúl dice: eres más justo que yo, y es lo que hemos leído. Pero en el verso 20, que quiero resaltar, el mismo rey le dice a su siervo: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Aquí el rey estaba reconociendo el propósito. Incluso Jonatán, en capítulos anteriores, también le reconocía a David que iba a ser rey sobre Israel y que por eso su padre lo quería matar. Pero cuando llegamos y entendemos el propósito, aunque el enemigo quería destruir el propósito de David, Dios guardaba y cuidaba ese propósito. Hoy me refiero a ti. Dios te ha dado un propósito. Dios ha puesto un propósito en tu vida. Dios te ha puesto a avanzar. Cuando Dios te hizo avanzar, Él sabe por qué te ha llamado y por qué te ha escogido. Quizás tú tengas un enemigo no visible como lo tenía David. Quizás tenga un enemigo no tan reconocido como lo tenía David. Quizás los enemigos sean de tu propia casa, sea tu propia familia, sean tus mejores amigos los que te opacan, los que te acaban,
o quizás sea una tentación, un pecado o lo que tú estás viviendo en la carne. Ese puede ser también tu enemigo. Saúl era el enemigo de David, aunque Saúl era el rey y David iba a ser rey sobre Israel. Pero Saúl, a pesar de que era el rey, conocía que él iba a suceder después de que Saúl muriera. Y David iba a ser el rey. Entonces, él por eso quería matarlo, por eso quería acabarlo, porque era su celo, su envidia. Pero hay mucha gente así, hay mucha gente que está luchando con un propósito, que está luchando con sus deseos, que está luchando con las amistades, que la familia lo ha rechazado y que todas esas cosas le han ido pasando. No como David, que tenía un propósito de parte de Dios. Tu propósito es distinto. Quizás no ser el rey, pero sí ser una persona que Dios va a marcar diferencia. Una persona que Dios va a ser distinto. Una persona que Dios lo ha escogido desde el vientre de su madre para llevar un propósito determinado contigo. Y por eso te digo, David, durante 25 capítulos que nos marca el libro de Samuel, 15 capítulos hablan de David. Y desde allí, en el versículo 20, empieza la persecución. Y cuando llegamos al 30, ya es cuando David tiene un poco de descanso porque su rey ha muerto. Sin embargo, el propósito que Dios tenía con David se llevó a cabo. El propósito que Dios tiene contigo, aunque te persiga el rey, aunque te persiga tu familia, aunque te persiga el presidente, aunque te persiga lo que te persiga, aunque te pase lo que te suceda, aunque caigas, te levantarás porque Dios cumplirá su propósito en ti. David tenía claro cuál era el propósito y él por eso dijo, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y Dios cumplirá su propósito en ti. No hay nada ni nadie que pueda detener el propósito de Dios en tu vida. Cuando Dios te llamó, Él tenía un propósito determinado. Dios no tiene plan B. En Dios hay un plan A. O funciona o funciona. Él no es de los que dice, no funcionó el A, sigamos con el B. Él dice, el plan A va a funcionar. Dios tenía a David para que fuese rey. Y muchas veces tuvo la posibilidad de que David muriera, pero no permitió que David muriera porque Dios sabía que David tenía que reinar. Dios tiene un propósito contigo. Empieza a levantarte, empieza a fortalecerte. Sé como David. No importa que las cosas, el ambiente, el clima, tu familia, todo lo que te rodea te quiera destruir. Levántate y prosigue. Si la tentación está, humíllate ante Dios y Él también te fortalecerá. Porque el propósito en ti se cumplirá. Dios te bendiga abundantemente. Queremos saludarte cada día, bendecir tu vida y que Dios abunde en tu casa y tu familia. Te invitamos a que compartas nuestros videos para que otros también reciban bendición de lo alto y que sea el Espíritu Santo hablando a tu vida. Si necesitas oración, comunícate con nosotros. Deja los comentarios qué tema quieres que toquemos, sobre qué quieres que hablemos y Dios nos dará la sabiduría para llevar a cabo cada cosa. Dios te bendiga abundantemente. Bendición.